Buenas tardes, amigos y amigas de todo el país, aquí de la capital y de todos los que nos sintonizan a través de una red de canales de internet también, a nivel nacional también. Pero debemos empezar como debe ser. Bienvenidos sean todos a este su programa Tiempo de Renovación. Le agradecemos que nos permitan entrar hasta sus hogares hoy día, ya miércoles, ¿no? Y vamos a estar con ustedes este día completo del programa. Hace un tiempo que no estábamos juntos, de verdad, usted y yo, cierto, Pantaleo María y Misael buenas María, tardes, que les habla. sí. Muy buenas tardes, me alegra Buenas mucho tardes, estar con usted, compartir esta hora entera del programa. Muchas informaciones que tenemos. También tenemos que decir que Yesenia la excusamos por el día, que corresponde por el venir día hoy de también. que correspondía estar con nosotros en este día. Nuestro programa se transmite, como decíamos, de 5 a 6 de la tarde a través de los canales 22 y 52 de Teleimpacto y a través de una red de canales a nivel nacional. También es retransmitido de 1 a 2 de la madrugada para aquellos que quieran sintonizarnos a esa hora. Decíamos que había mucha información, tanto del ámbito nacional como del internacional, temas que tienen que ver con una resolución de la Junta Central Electoral, en el cual limita nueva vez o llama nueva vez a suspender todo tipo de proselitismo, ya que según plantea viola la propia ley de partidos y agrupaciones políticas. También veremos una encuesta ahí que no tiene, casi anónima, porque no tiene quién el nombre, ¿no? Pero veremos qué dice, qué apadrina esa encuesta. También hay temas que tienen que ver con la convocatoria del PLD que un congreso extraordinario. Un congreso extraordinario, un pleno nacional de dirigentes que está convocada para este 30 de este mes. También en el ámbito internacional veremos la guerra comercial, que trataremos de analizar un poquito entre China y Estados Unidos y los nuevos elementos, nuevos factores que han incidido en esta batalla comercial, que tiene que ver ya con la parte tecnológica, como hemos visto, y ya quizás el conocimiento de todos ustedes, de Huawei, que es quizás la telefonía más grande y la compañía telefónica y de aparatos digitales de China, que ha sido, bueno, vamos a ver para adelante, tenemos un video ahorita que vamos a presentarlo, en fin. Pero vamos a iniciar, como iniciamos todos los días también, con los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, las efemérides. Queremos a ver qué usted nos tiene para el día de hoy. Exactamente, bien, gracias a Misael y gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros en este miércoles, ¿verdad? Hoy es miércoles 22 de mayo del año 2019. Faltan 223 días para que llegue el año 2020. En esos hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, en un día como hoy, pues en el año 1809, Inglaterra y España aunan fuerzas junto a los criollos de Santo Domingo para desalojar las tropas francesas que habían establecido su dominio en esta parte de la isla. 1903, en la fortaleza San Luis de Santiago, se produce la explosión de un polvorín, causando la muerte del delegado del gobierno en el Cibao, general Dionisio Frías, al general José Pepín y varios prisioneros políticos que había en esa fortaleza. En el 1935, un día como hoy, fue fundado el Archivo General de la Nación. En 1965, durante la Revolución del 65, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, advierte que no aceptará la posición planteada por el posible mandatario interino en el país, Antonio Guzmán, de no desterrar varios líderes rebeldes considerados comunistas. Esto fue que, recuérdense que Johnson declaró que el movimiento de 1965, la guerra de abril, estaba dirigida por 52 comunistas, 52 comunistas, ¿no? Que aquí están ahí tranquilos, además ahora son reaccionarios. Ahora todo lo contrario, muchos de ellos ya están. Así es. 1965, gobierno constitucionalista ante la Comisión de Derechos Humanos, la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la
comisión de asesinato contra civiles por parte de militares del llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, que estaba presidido por el llamado héroe nacional Inver Barrera. 2009, el Poder Ejecutivo decreta ese día de duelo nacional por el fallecimiento del dirigente PLDista y combatiente de la Revolución de Abril de 1965, Norge Botello, cuyos restos reciben los honores militares en la avenida Abraham Lincoln, cerrada desde la avenida Sarasota. En 2012, tras un rápido juicio político, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, es destituido y sustituido por Federico Franco, quien objetó que en su país se haya dado un golpe de Estado, pidiendo comprensión ante el malestar de gobiernos latinoamericanos que condenaron ese proceso. Y entonces, en 1914, Gran Bretaña adquiere el control de las propiedades petroleras del Golfo Pérsico. Y en el 2018, el Consejo Nacional de Venezuela, Consejo Nacional Electoral de Venezuela, proclama al jefe del Estado, Nicolás Maduro, como presidente elegido en las votaciones realizadas 3 días antes, cuyo proceso es cuestionado por la oposición y señalado de fraudulento por numerosos gobiernos, sin presentar una sola prueba de estas acusaciones. Y con este último hecho que ayer fue noticia, damos por terminadas las efemérides de hoy. Es interesante, bueno, sí, muy interesante, incluso esa última que usted plantea ahí, porque fíjense cómo es bueno, quizás ahorita podemos analizar un poquito y relacionado ya en términos, en los hechos internacionales, ya que se cumplió precisamente un año de lo que fue las elecciones, para que ustedes vean que el tema no es si la reelección es consecutiva o no es consecutiva, o si son 4 años, son 18, sino parece, y efectivamente, que el tema tiene que ver más allá de si hay un interés marcado por algunos grupos o sectores oligárquicos unificados y unidos con otros sectores a nivel internacional. Que porque fíjate, Maduro lo que tiene son 4 años y va a una segunda revolución que le permite, y simplemente un grupo de personas que participan en las elecciones, no le reconoce y mira dónde han querido llevar ese país. Es algo realmente... Un año. Para ahorita podemos analizarlo un poquito más. Correcto, sí. Bueno, tenemos que precisamente, como hablábamos al inicio del programa, José León y los amigos, la Junta Central Electoral anunció en el día de hoy que se reunió en que el organismo tomó una decisión en el encuentro que estuvo de manera extraordinaria en el día de hoy, decidió suspender mediante resolución, toda actividad proselitista. Mediante resolución de la 1019, el organismo de comicio tomó la medida amparada, y lo leemos así textualmente, en las disposiciones del reglamento para la aplicación de la ley número 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos sobre la celebración de primarias simultáneas. En el comunicado indica la Junta Central Electoral que el Pleno fue tomada decisión administrativa convocada este miércoles por el presidente Julio César Castaños. Indica por igual que todos los actos multitudinarios que hasta la fecha se han realizado transgreden el orden público y viola las disposiciones propias de la Junta Central Electoral. Dice que todas esas actividades, lo que pueden darse o están violando esas disposiciones, ya que se dan previo a la fecha establecida para el inicio de lo que llamaba pre-campaña, que está prevista iniciarse a partir del 7 de julio de este año. A partir del 7 de julio. Así entonces, que habla de los actos bajo techo. Entonces, bajo techo y todo eso. Es ningún tipo de acto político. Ningún tipo de acto político, pero igual también dice que los precandidatos y los partidos políticos tampoco han admitido y los acuerdos que se han logrado no han podido honrar sus palabras de no poner vallas, afiches y otro tipo de propaganda. No han quitado las propaganda. Dice que todavía en muchos lugares, según la Junta Central Electoral, no se ha honrado ese compromiso. Por ende, y por tal motivo, dicen que quedan suspendidas y tratan de que convocó nueva vez
el órgano electoral convocó nuevas para el 29 de mayo a las 10 de la mañana a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, reconocido a los fines de establecer el alcance y cumplimiento de esta resolución 10-19. Ahora, sí, esa es la resolución. Ahora, lo que sí la Junta tiene pendiente es la cuestión esta del arrastre, que fue enviado ahora al Tribunal Contencioso Administrativo, porque se declaró incompetente el Tribunal electoral, que muy, no sé, porque para una cosa se declara competente y para otra no se declara. Bueno, pero está bien, si se declaró incompetente de acuerdo a la ley y ellos dicen que es así y envían esa resolución, ese reclamo, ¿verdad? Sí. Lo envían al Tribunal Contencioso y Administrativo. No sé por qué, porque la cuestión es de carácter electoral, no es administrativo. Pero bueno, veremos entonces si ahora lo devuelve el Tribunal Contencioso, diciendo que ellos tienen que ver con cuestiones de carácter administrativo y no de carácter electoral. Sí. Entonces, porque en verdad es una resolución electoral el hecho de que ellos al arrastre, que es constitucional y no es constitucional, pero que antes se venía dando el arrastre en todos los órdenes. Sí. Entonces la Junta, lo que pasa es que el problema de la Junta es que pone arrastre en una provincia y en otra no. Eso fue lo que trajo el problema. Lo había dejado como estaba. Sí, y nada ahora en estas elecciones. Y antes de que lleguen las elecciones que vinieran, habían podido resolver eso. Pero también el PLD se planteó, y el propio Comité Político del Partido de Liberación Dominicana en su última reunión planteó la necesidad de recurrir a esa decisión de la Junta Central Electoral, en el cual pide precisamente que se mantenga como estaba, exactamente, tal cual estaba anteriormente. En la misma resolución de la Junta que ya hemos dicho, plantea que esta Junta Central Electoral se reserva el derecho de accionar ante cualquier incumplimiento y violación de dicha resolución ante las instancias competentes, según las leyes 15-19 y la número 33-18 de partidos políticos. Así que veremos si efectivamente, yo lo veo muy difícil. Bueno, es muy difícil ya, porque de por sí ya los partidos políticos están muy inmersos ya. Bueno, pero si ya parece como que la mayoría han hecho los actos que iban a hacer. Entonces, si es para julio, y que ya van a estar, pienso yo, cansados ya. Sí. Y ahora vienen las primarias internas, que esas tienen autorización para hacer. Sí, porque van a ser dirigidas por la Junta Central Electoral. Sí, además tienen un tiempo para campaña interna. Efectivamente, claro. La campaña interna. Así mismo es, bueno, esperemos que... precisamente, por cierto, el PLD tiene convocado ya. Correcto, sí, bueno, el PLD es que va a adaptar los estatutos a la ley, de acuerdo para cumplir con los requisitos de la resolución del Tribunal Constitucional, Superior Constitucional, que declaró que para hacer una primaria abierta o como fuese, tiene que ser de acuerdo a los estatutos. Así, Entonces ahora... alinear los estatutos a la ley. A la ley. Ahora el PLD convocó para el 30, ¿verdad? Sí. De este mes, por cierto, un congreso extraordinario para adaptar los estatutos a la ley en todos los órdenes que tenga alguna diferencia. Exactamente, como tiene que ver, precisamente como ya anteriormente el PLD era un partido de organismo. Aunque eso que la votación era de manera no directa, eran votaciones de tipo orgánica. Todo eso ha ido cambiando y todo eso hay que ajustarlo conforme la ley, conforme la Constitución. Todavía han habido ciertas, porque lo que convoca es un pleno. El PLD convoca un pleno nacional de dirigentes, un congreso extraordinario, en el cual, que puede siendo precisamente donde se reúnen el pleno nacional de dirigentes, que es todos los delegados o los que tengan autoridad
partidaria de elección. Sí. En este caso está convocado para el 30 de junio a unos... No, 30 de mayo. Perdón, de mayo. El 30 de mayo, exactamente. Este domingo, creo. No, perdón, martes, miércoles. Jueves. El jueves que viene, jueves perdón. 30. Jueves 30, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde está en el Centro Olímpico. En el Centro Olímpico. Exactamente, ha convocado unos 3.100 tantos delegados que vienen siendo el pleno total del Congreso, es decir, que está compuesto por el Comité Central del PLD, que está dentro del comité político, está dentro de ese Comité Central, es decir, los 618 y tantos, entonces, más o menos que... Por cierto, ahí va ahora dentro de las resoluciones 650 miembros del Comité Central que van a ver, para aprobar. Sí, bueno, se va a subir, bueno, entre las propuestas que se van a llevar a hacer aumentar el Comité Central a 650 miembros. Está también, dentro de eso también están todos los presidentes de los comités municipales, todos los presidentes de los comités intermedios, todos los presidentes de los comités provinciales y todos los presidentes de seccionales en el exterior están convocados para esa fecha. Para esa fecha. Ahí hay varias, ahí ya de por sí se le permitió al comité político presentar un listado de propuestas, una lista de propuestas para llevarla en ese plenaria, para aprobación o rechazo, o modificación. Modificación, exactamente. Sí. Definitivamente, y ahí ya se podrán debatir esos temas, ¿no? Correcto, sí. Fíjate que, y por cierto que hablando de esto de la primaria y de modificación de estatuto, etcétera, Milagros Ortiz Bosch, sí, es que fue vicepresidenta de la República y además ministra de Educación y con una gran experiencia en la actividad política porque fue fundadora del PLD y también no fue fundadora del PRD, pero sí fue su dirigente durante fue fundadora del PLD también. Del PLD, pero no del PRD. Sí, miembro del Comité Central del PLD. Sí, miembro del primer Comité Central del PLD fue Milagros Ortiz Bosch. Entonces, ella propone a la militancia y a su propio partido, al Partido Revolucionario Moderno, que no vayan a primaria, o sea, que obvien ese paso. Sí, y declaren a Abinader como el candidato. Por consenso. Que no se vaya a votación ni nada. No se vaya a votación ni nada y ya. Que Hipólito se recoja y todo lo que está, todos los otros aspirantes. Y los aspirantes se recojan. Parece que eso no le ha caído muy bien a Hipólito, que dice que ahora salió diciendo que él derrota a Luis Abinader. Pero también parece que lo que hay detrás de eso es que quieren salir rápido de la situación de la elección del principal puesto para así tener tiempo, mucho tiempo para poder promover al candidato que surge ya como candidato oficial. Ya, por ejemplo, si se le declaran a Abinader como candidato oficial, ya no tiene que ver ni ir ni esperar para ir a una primaria. Entonces después de la primaria salir electo en la primaria. Entonces que se comienzan la primaria, van a ser a partir de agosto. De agosto. Entonces todo ese tiempo ya sería simplemente eso, pero también... Sí, pero yo creo que puede tener un tiempo perdido, según que uno cree la lógica. La lógica. De la perspectiva de quizás de Milagros Ortiz Bosch. Y que le dejen el camino abierto dentro del PRM a Luis Abinader, ¿no? Exactamente, pero además de eso, la cuestión es sí que en verdad como que no es justa y equitativa la propuesta de ella, porque están los diputados y los senadores, y los que aspiran a senadores y los que aspiran a diputados, entonces eso no tendrán oportunidad de ser escogido por aclamación o por consenso, simplemente. Entonces se tiene uno al candidato a la presidencia, se coge, pero los otros que tienen el mismo derecho, porque son acuerdos, debieran cogerse por consenso también. A todos. Y fácilmente ahí termina eso, como usted dice, eso último que usted plantea. Se terminan en una situación así fácilmente, en coger en que todo el mundo, una plancha común, un acuerdo entre los grupos o los representantes de cierto, y esto para esto, esto para esto, esto para esto.
ahí termina la democracia. Entonces ya no hay. De los modernos. Ya no hay. Ni es moderno ni es democrático. Parece que esa es la modernidad, la nueva democracia, ¿no? Sí. Porque ese es el tema, al fin y al cabo. Y uno se sorprende, porque de que acá, pero sí, de todo lo contrario. Incluso, por ejemplo, el PLD tiene 5 o 6 precandidatos en la calle. Y en un momento dado, ¿qué es lo que sucede? El PLD parece que tiene parece no. En términos prácticos, es el que está moviendo mayor cantidad de personas, el que tiene mayor cantidad de contactos, el que tiene mayor cantidad de encuentros, y el que la gente y la percepción pública y la opinión pública ve como el partido que se ve en todas partes. Bueno, realmente ahora no se está hablando de otra situación. No se habla de otra organización. Ahora es que si Danilo, que si Leonel, que si el PLD, que si los acuerdos, que si no acuerdos. Realmente, en verdad, el panorama nacional... Ellos van con un padrón interno. Es decir, que es un padrón de inscritos. Pero tenemos que ver entonces cuántos hay inscritos cada cual. Porque Hipólito dice, ¿y si he inscrito más? Porque Hipólito ha planteado que está en la calle inscribiendo gente. No, y que además dice que derrota exactamente. a Abinader. Eso sería, eso nada más tiene que verse en una competencia democrática y abierta, y que todo el mundo participe, todo lo que tengan, porque estos son los derechos de las personas. Precisamente ahí que sea la Junta Central Electoral el que pueda guiar y pueda fiscalizar y supervisar esas convenciones, ¿no? Exactamente. Fíjate, y hablándote un poco más de la cuestión del partido del PRM. El PRM. Tú sabes que el síndico del Distrito Nacional, David Collado, es miembro de ese partido. Así es. Dirigente del PRM. Aunque fue electo en la boleta del Partido Reformista. Aunque fue electo en la boleta del Partido Reformista. De acuerdo a una encuesta que no se sabe bien si es New Link o cómo es, pero en esa encuesta, porque la New Link, esa es la que mencionan en la crónica. La crónica, reseña periodística. Sí. Hizo una encuesta y ocurrió que el señor David Collado saca como valoración del pueblo dominicano, lo valora con un 58.4%. Mientras que a Abinader y a Hipólito lo deja muy atrás, en 36 y 48. Ajá. Ahora, lo que yo me pregunto, y no sé qué deben preguntarse también a los que hacen encuestas y le dan a publicidad, ¿cómo si el señor David Collado es síndico del distrito, que no lo conocen en Cotuí, ni en los campos de Cotuí, ni en Bonao, ni en el sur para allá, digamos, ni en el sur profundo, ni en el sur lejano, ni cercano, no lo conocen? ¿Cómo entonces este señor va a obtener en una encuesta un 58% como valoración que hace el pueblo dominicano? ¿Será para el distrito? No, eso creía yo. Que no es para, no es para el síndico que nuevo. No es el pueblo dominicano. Y es Okay. una persona que aquí es conocido en la capital, que por cierto tampoco es tan conocido porque es en la provincia y en el distrito. Domingo muy difícil, exactamente. Muy difícil. Entonces, esas encuestas en verdad son lamentables. Son encuestas lamentables porque no puede ser que frente a Abinader, que fue candidato presidencial, que lo derrotó Danilo Medina, ¿verdad? Sí. Y también Hipólito Mejía, que ha sido candidato presidencial y que también fue expresidente de la República, claro, conocido a nivel nacional. Y un dirigente de un partido de larga data. Sí, entonces, hablando que Hipólito Mejía fue secretario de Agricultura en el 78. Exactamente. Entonces eso es un hombre que viene con una trayectoria política y comercial larguísima. Entonces, no es posible que es conocido, que realmente es conocido en el país, va un señor que solamente es conocido. Un joven, sí, exactamente. Un joven dirigente, naturalmente, que solamente es conocido en el distrito, donde fue diputado por el distrito y ahora síndico por el distrito. No puede ser eso. Entonces, esa encuesta es lamentable y lo que hacen encuestas deben tomar en cuenta eso.
Sí. ¿Cómo va a decir que a nivel nacional el pueblo dominicano valora a este señor? Pues está bien que tenga valoración, no importa, pero positiva, no a nivel nacional, porque el problema es que no lo conocen. Muchas veces tú te pones a ver la valoración y en términos de cuando una gente ha hecho poco o casi nada, la gente, porque muchas veces ni chicha ni limonada. Entonces, la valoración no debe ser. Es una... Y lo que sucede también hay una situación que es, y es un pedido también que se hace a la Junta, que es lo que también tiene que ver, hay que limitar ese tipo de situaciones. Sí. Incluso en el periódico que salió en el Listín Diario, creo que fue en el día de hoy, una encuesta sin nombre. Exactamente. Nadie se responsabiliza. Se pone si es un espacio pagado o si es una investigación científica. Y también yo creo que los medios de comunicación tienen que también tener cierta valoración, sí, porque también desdice mucho de la solvencia misma y del propio medio. Del propio medio que la publica, correcto. Entonces, cuando tú dices, ven acá, bueno, si te dice, bueno, tú un espacio pagado, perfecto. Ya todo el mundo sabe, eso es comercial. Sí. Y el que le mandó a hacer eso, perfecto. Pero si tú te pones unas cosas ahí que como dice lo que quiera, como una noticia, que la compra, que quiere leer y cree que efectivamente está avalado por el prestigio del propio medio, y lo que te encuentras con algo que no tiene nombre, que no tiene nada, que no se sabe quién se hizo responsable, que no se sabe quién la hizo, y lo que te da son números precisamente que la realidad te dice algo totalmente contrario. Lo contrario, seguro que sí. Entonces, eso debe ser limitado, tanto, bueno, hay la propia Junta, pero también por los medios mismos. Los medios mismos. Tú no puedes coger que yo vaya ya porque eso existe, los periódicos, tú tienes que decir quién, cuando tú quieres comprar un espacio, quién es que lo paga, quién es que lleva una noticia. Exactamente. O si es una noticia donde el periodista que lo busca, de dónde la saca esa información. Exactamente, sí. Realmente eso es muy, y como usted dice, eso mayormente tiene una intención, de proyectar. Entonces lo que hace es que le daña muchas veces a la misma persona. Sí, porque lo están quizás motivando a algo que es irreal. Hay que lo ve la gente. Que la gente lo ve y lo palpa, que usted va a decir, bueno, mira, tú tienes mayor valoración, deja la sindicatura y tírate en una aventura presidencial. Sí, quizás eso es lo que el pueblo dominicano lo valora. Pero no es cierto. Es que una gente que no lo conocen en Moca, ni en La Vega, ni ninguna de esas provincias, que no lo conoce, usted dice, ¿cómo se llama el síndico de la capital? Yo no sé. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una encuesta le dé valoración a nivel nacional por encima de un 58%? Mira, Misael, en otro le quería decir sobre un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Reveló que hay el 30% de las aguas o de agua embotellada que se consume en el país no cumple con los parámetros de calidad requeridos para la salud. Afirmó que está contaminada con Escherichia coli, una bacteria que vive en el intestino, y con Pseudomonas. Sí. Lo que le da mucho dolor de barriga. Exactamente, y diarrea y todo eso. Sí. Lo que indica que necesitamos controles más efectivos para la calidad del agua embotellada que usamos en el país. El dato está contenido en estudios resultados preliminares sobre la calidad del agua embotellada en el territorio nacional, realizado por investigadores del Instituto de Microbiología y Parasitología de la Academia. La agua es muy prestigioso. Exactamente. Es un instituto de química del agua sumamente prestigioso. Y grandes profesionales. Correcto. El estudio fue presentado en rueda de prensa. La investigación indicaron que usaron 130 muestras de agua embotelladas de 32 marcas distintas. ¿32 marcas de agua? Sí, distintas, recolectadas en diferentes provincias. El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad microbiológica del agua envasada comercialmente en República Dominicana. Manifestaron que las 130 muestras fueron procesadas en un laboratorio de microbiología y alimentos del instituto. Entonces, esta información
el instituto, o sea, la Proconsumidor, Sí, que está para defender al consumidor, sí. debe de actuar. Porque, y salud Debe pública. hacerse eco de esta. Sí. Salud pública tiene Y salud pública. una dirección incluso para eso. Sí, para eso. Que era Debe bastante actuar. en Porque momento. tú te imaginas que el 30% de esa 32 No, estamos hablando marcas de cada 10 botellitas de agua que hay por ahí, 3 no sirven. 3 están dañadas. Exactamente. Sí. Entonces, 3 no sirven. y además, por lo menos 4. exactamente. Sí. Entonces, es lamentable que el informe no dice los nombres, para que la gente no compre esa agua. No, porque lo que hay que se limita es, ahora viene el segundo paso, Se que supone. es lo que usted plantea. Sí. Estando pro consumidor que está haciendo una labor excelente, encomiable, Sí, no incluso está mal, exactamente. ha ido mejorando su nivel de vinculación y de contacto con los diferentes empresas y cosas que se comercializan bienes y servicios en el país. Que es importante que se haga eco de esto y ver, conocer esta investigación, conocer estos datos, ver efectivamente cuáles son esas marcas, porque imagínense usted, incluso aquí en este país, tendría ya que verse, cuando usted dice 32 marcas que fueron investigadas, 32. O sea que 10 de esas 32, sí, pero casi 10.3 de esas 32 pero tienen... imagínese usted, ¿cómo usted me dice a mí que en un país como este hay casi una compañía de agua por cada provincia? Bueno. Es decir, eso es increíble. No, pero es que hay varias. Pero quiere decir que más de 32 marcas de agua, eso es increíble. Eso no tiene sentido. Entonces, todo eso hay que revisarse en este país, revisar todo eso, porque además se convierte en un tema también económico. Aquí se paga el agua. No, pero se paga también el agua. Sí. Aquí la gente paga el agua. El agua debe ser potable y también puede servir para el consumo humano. Que debieran hacer un estudio también del agua, que le sirven a la población. Así mismo es. Que se le sirve y a la también población. Ver de qué manera en el país ya definitivamente se permite y se crea una cultura diferente al consumo de agua. Porque es que estamos hablando de que este país, ya cualquier galón de agua de esos son 125 pesos, Sí. Cada mensualmente o cada 2 o 3 meses, o anuales son 25 pesos más. Sí, estamos hablando que fácilmente en cualquier casa de clase media se consume diariamente 500, 600 pesos de agua. Entonces se supone de agua buena. Exactamente. Resulta que el agua es para enfermarse. Entonces, todo eso hay que verse aquí. Hay que crear una planta, ver algún tipo de acuerdo público-privado que permita la instalación de una planta purificadora y que sea un plan piloto para unos sectores, por lo menos que pueda incluso consumirse el agua y que simplemente el agua de esa que se compra en botellitas o en botellones sea para el que quiera consumirla en un momento dado. Pero aquí realmente hay una inversión muy alta y hay un gasto excesivo. Y entonces mira los resultados que no lo ven. Esperamos que el Proconsumidor se haga eco de esta denuncia y cierren esa fábrica que no cumplan, esas 10 fábricas que no cumplen con no cumplen con los parámetros, los requisitos de la norma. Yo creo que vamos a ir vamos a dar una pausa, vamos a regresar en breve. Sí. Nos vamos a una pausa comercial. Sí. Eric. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1,168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar.
En el INAVIE somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por quinto año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE somos bienestar. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Pues bueno, aquí estamos de regreso con ustedes, señores, en esta última parte del programa. Sí. Y como habíamos ya anunciado anteriormente, queremos hablar de algunos temas tanto un tema nacional y otros temas de tipo internacional. Pero en el último tema nacional tenemos que hablar, bueno, se han seguido hoy, en el día de hoy, una manifestación nueva vez de grupos de nacionalistas, patriotas y constitucionalistas. Se presentaron ante la Cámara de Diputados y una manifestación de unos cientos de personas planteando la modificación de la Constitución. La Constitución no se vende, si se modifica aquí va a haber candela, en fin, todo eso, y fueron recibidos por varios diputados. Ya se han integrado también un nuevo grupo de nacionalistas dominicanos y defensores de la Constitución dominicana, entre ellos Félix Calvo, que fue ex vicegobernador del Banco Central, entre otras personas más. En fin, ahí se unieron bastantes personas que pidiendo esa parte ahí de la que uno se preguntaría muchas veces, decía yo aquí, que importante sería quizás preguntarle a esas mismas personas que van allá, que si alguna vez han leído la Constitución Dominicana y si conocen los derechos incluso fundamentales de ellos, y veremos que el 99% de los que están ahí, lamentablemente, que es función también de los diputados, hacerle conocer a los dominicanos sus derechos y sus deberes, no solamente los políticos, sino sobre todo, que son mucho más, quizás tan o igual de importante que los políticos, los derechos sociales y económicos. Tú sabes, Misael, que en Estados Unidos se hizo una encuesta con la Constitución de la República, la Constitución americana. Preguntándole, ¿qué le parece a usted que esto pudiera ser la Constitución de Estados Unidos al pueblo? Sí. Y ellos contestaron, no, eso es comunista. Eso es comunista. Esa Constitución es comunista. Y nadie aprobó que eso fuera la Constitución de la República. Y era la Constitución de Estados Unidos. El mismo preámbulo, ¿ah? Exactamente. Ese era. ¿Por qué ocurre? Que el problema de la Constitución es algo que no lo conoce la población completa. Entonces, la reforma o no de la Constitución de la República está determinada primero por los intereses propios del país. Sí. Como lo ha hecho Estados Unidos, como lo hacen la mayoría de los países. Claro. En Estados Unidos no se reforma la Constitución, sino se hace una enmienda. Por ejemplo, cuando creen conveniente. Por ejemplo, ahí tienes tú que el presidente que hizo la mayor, diríamos, sacó a Estados Unidos
después de la depresión de 1929, en el 33, el presidente Franklin Delano Roosevelt ya para el quinto periodo murió en la presidencia. Sí. Y en Estados Unidos nada más eran 2 periodos. Que quizás muchos dominicanos no conocen esa parte de la historia. Eran 2 periodos, pero él lo sustituyó Harry Truman. Pero lo hizo por una necesidad. Esa enmienda desde fue 36, producto de una necesidad histórica de ese pueblo. Es más, sin eso, entonces, desde el 33, este señor sacó al país de la condición de pobreza y de desesperación que se encontraba en Estados Unidos después de la Gran Depresión de 1929. Y de situación social y económica inmensa. Entonces, porque ahí se hicieron las grandes transformaciones por ejemplo, la creación del welfare, la eliminación del trabajo esclavo que existía, de 8 horas, exactamente, el aumento salarial, muchísimos otros. Exactamente. Ajá. Entonces, eso Estados Unidos necesitaba que el New Deal, precisamente, el New Deal, que es el que está planteando nueva vez, por ejemplo, Bernie Sanders, y lo que están replanteando los llamados demócratas socialistas, ahora están planteando una nueva, un New Deal, como dicen ellos, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que Estados Unidos necesitaba que ese presidente se mantuviera en el poder. Se mantuviera en el poder porque estaba dando soluciones a los problemas del país, como se la dio. Como Juan Bosch lo llamó, un estadista. Un estadista. Entonces, quizás el último estadista que tuvo Estados Unidos. Entonces, murió en la presidencia. Estuvo no 4 años, sino iba para 12 años. Porque entró en el 36 y vino a morir ya terminando la Segunda Guerra Mundial. 49. Bien, entonces, el problema no es que la Constitución, te decía eso ahorita, se reforme o que hay un 40, ¿cuánto fue? 58%, 68%. Sí, 61. Salió. La encuesta de la Gallup, una encuesta seria, correcto. 61% se opone a que sea reformada la Constitución. Pero está bien, se opone. ¿Pero por qué se opone? Porque usted me puede preguntarme a mí, ¿usted está de acuerdo que se reforme o no se reforme la Constitución? Y yo le digo, no que no se reforme. Ahora, ¿para qué? Yo no sé para qué que usted está preguntando. Pero ahí está, entonces también esa pregunta entra en supuestamente contradicción porque se hizo otra pregunta. Digo, si Danilo Medina fuera, por ejemplo, candidato presidencial, entonces un 53% dice que votaría por Danilo. Entonces, no hay, entonces, ¿qué ocurre? Que es que a quienes se le hizo la pregunta no se dan cuenta qué relación hay entre mantener a Danilo relacionarse en la reelección y la reforma de la Constitución. Entonces, la Constitución misma dice cómo se reforma. Y si lo dice cómo se reforma es porque se puede reformar. Ahora, satanizar esa situación, satanizarlo y decir que inclusive que van a poner todo aquello que voten diputados, un paredón moral. Pero mire que el paredón moral que lo va a dar Pedro Botello. Bueno, eso no se hace ni se lleva a esos extremos. ¿Por qué? Porque sí hay necesidad y los legisladores que son autónomos y tienen derecho a decidir sobre eso, pueden o no reformarla. Pueden reformarla o no reformarla si se somete la reforma. Pueden votar en favor o en contra. Naturalmente, con esa amenaza de paredón moral, con esa situación de que que son comprados, con esa situación, o sea, con esa forma de formar la verdad y la realidad, esos legisladores cogen pánico. Claro. Son en pánico. Entonces, no la política, la actividad política, pienso yo, no debe de ser de manera tal que lleve a ese tipo de situación. Nuestro país tenemos, que es lo que tanto se luchó desde la guerra del 65, tenemos libertad de prensa, total. Aunque muchos dicen que se persiguió, qué sé yo, que tenemos libertad de prensa. De expresión. De expresión. De movilidad. Total, de movimiento en el país. Sí. Libertad. Tenemos libertad
de asociación religiosa, política. No hay persecución política. Y aquellos que no saben lo que significa la persecución política, señores, hay que saber haber vivido nada más parte de la era de Trujillo y segundo, los 12 famosos años del doctor Joaquín Balaguer. Solamente aquí en el país, aquí, la juventud que vestía, en un momento que vestía durante el gobierno, del gobierno del triunvirato, que vestía de negro y rojo, que eran los colores del 14 de junio, eran apresados, señores. O sea, aquí tú estabas pintando un letrero y ese letrero viene a la Fuerza Armada y te ametrallaba pintando el letrero. Pero, ¿cómo ametrallaron una persona, amigo, en el PRD? ¿Por qué? Porque estaban poniendo un letrero que decía llevar al gobierno a la legalidad. Esa era la consigna que Juan Bosch trajo, llevar al gobierno de la legalidad. ¿Por qué llevar al gobierno de la legalidad en esa época? Porque aquí en República Dominicana, había hasta en los pasaportes, había un letrero que decía que usted nada más podía visitar todo el mundo, menos en los países socialistas, los países del campo socialista, ni sus satélites. Entonces, aquí no hay nada de eso. No hay nada de eso. Aquí la situación nuestra, nuestro país, es de carácter social, no de carácter político. Y la modificación de la Constitución es de carácter político. De carácter político, modificarla o no, para facilitar o no un periodo más o no a actual presidente. Pero eso no puede llevarse a un extremo en que tengan que intervenir legisladores de otros países. Diputados y senadores de otros países. Que le digan a diputados y senadores de aquí. De aquí, en la República Dominicana. ¿Cómo tiene que estos diputados de aquí modificar o no su constitución? Es decir, un diputado estadounidense o un senador americano le dice al senador de aquí y al diputado de aquí, miren, ustedes no pueden hacer eso. Entonces, óigame, solamente esa condición y algunos incluso PLDistas que no tienen, carentes de todo tipo de condiciones de principios, porque hay problemas que son de principios, independientemente ideológico o de lo que fuere. O de la conveniencia. Y aquí mismo realmente cualquier diputado que se meta a eso, a pedir y a aceptar como bueno y válido que cualquiera que le venga en gana le diga cómo hacer las cosas en su país. Porque primero, como diría Juan Bosch, eso no tienen conciencia de lo que es la patria, primero. No tienen. Segundo, no tienen conciencia de lo que es el Estado. No saben lo que es un Estado. Un Estado. Y muchos diputados de esos que aceptan como bueno y válido que cualquier persona, por más senador y por más diputado norteamericano que sea, le diga cómo hacer las cosas en su país, lo menos que puede hacer es renunciar a su condición de legislador. Pero, por ejemplo... Y el propio la Cámara de Diputados también debería de someterlo a juicios políticos. No, debía de una declaración pidiéndole al senador que no, la Cámara de Diputados debiera dar una resolución pidiéndole encarecidamente que por más que esté preocupado por la situación de la República Dominicana, los dominicanos sabemos cómo resolver nuestros asuntos. Podemos resolver nuestros asuntos y que no le agradecemos su preocupación, pero nosotros tenemos capacidad diplomáticamente para una declaración de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por ejemplo, Bob Meléndez, ¿verdad? Ahora el señor David Bourguignon. Otro cubano. Exactamente. Entonces, él fue congresista y es alcalde de New Jersey. No, y este alcalde de New Jersey fue exalcalde. Elvio Cires. Sí. Entonces, ¿por qué eso? Se debe hacer porque el patriotismo de los dominicanos tiene que ver con impedir, como impide Estados Unidos y como impiden todos los países del mundo, que otro país intervenga en los asuntos domésticos de su país, sobre todo en los asuntos de carácter político. Y más terrible es
que legisladores dominicanos justifiquen esa posición partiendo de que le favorece a su sector político o a qué sé yo, a lo que sea. Sí. Pero no deben hacerlo, Claro. porque eso la historia lo recoge. Claro. La historia lo recoge y la historia va hacia adelante, nutriéndose de los hechos que hoy se están dando y que son noticias en este momento. Pero eso no puede ser ni debe de ser. Eso falta. Un poder así. No puede ser. Un poder así nadie lo quiere. No quiere. Ni nadie lo merece. Exactamente. Mira, yo creo que vamos a tener que ir al video ya. Vamos al videícito, por favor. Todavía estamos ahí rápidamente. Sí, vamos, el videíto de minutos. El video de RT, vamos a hablar rápidamente porque seguimos lo que tiene que ver con la lucha comercial. Hablamos un poquito de Huawei y de la lucha. Todo sonrisas en un mundo globalizado cuando invitas a las potencias emergentes a unirse al mundo de la libre competencia, hasta que los invitados aceptan participar y te ganan. Estados Unidos encabeza una cruzada contra la compañía de telecomunicaciones china Huawei, a la que acusa de usar sus dispositivos para espiar al servicio del gobierno de Xi Jinping, y lo hace presentando sus 7 pruebas habituales. Ninguna. Conjeturas, suposiciones, most likely, advertencias apocalípticas. The risk that companies, state governments, local governments might face if they use Huawei or ZTE products and services. Some of Canada's allies say China could use Huawei's technology to spy on the Canadian government, even spy on us. Huawei is at the core of China's efforts to dominate the world. Pero si en algo tienen razón en Washington es que, cuidado, Huawei no es una compañía tecnológica cualquiera. En pocos años ha logrado superar a Apple en número de smartphones vendidos y actualmente está a esto de convertirse en líder mundial del sector de las telecomunicaciones. También está a la cabeza del desarrollo de la red de telefonía móvil 5G, un nuevo mercado que facturará alrededor de $11.000 millones para 2022. Una tecnología que aumentará vertiginosamente no solo la velocidad en las redes, sino también la cantidad de dispositivos conectados, electrodomésticos, vehículos autónomos, drones, cadenas de montaje, autobuses, sistemas de riego. Dominar la tecnología 5G supondrá dominar el futuro. Y ahí es cuando a Estados Unidos se le olvida su encendida defensa del libre mercado y la libre competencia. Un momentito, Una cosa es que China monte sus empresitas de cachivaches y baratijas y otra muy distinta que desplace a nuestros gigantes de telecomunicaciones y sean vanguardia en innovación tecnológica. Según un documento filtrado, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos advertía de que están perdiendo la batalla 5G. En consecuencia, el dossier recomienda tener una red 5G centralizada y con tecnología exclusivamente norteamericana. ¿Quién lo hubiera dicho? El gobierno de Estados Unidos queriendo nacionalizar sectores en pleno siglo XXI cuando la globalización se les vuelve en contra. La arremetida contra Huawei y cualquier empresa de las potencias emergentes que se atreva a desplazar a las de toda la vida es una señal de que el anunciado mundo de las oportunidades para todos por igual. Bueno, ahí viene, hasta aquí. Vamos a dejar hasta ahí el programa también. Sí, hasta aquí. Pero ahí vemos más o menos ya pueden ver rápidamente por qué esa lucha, por qué es que quiere destruir a esa compañía Huawei, cuáles son los motivos, parte de ello. Ahí ya vemos que parte de esa situación, y vemos cómo el libre mercado, la supuesta globalización y todo esto neoliberalismo precisamente, lo que desea es precisamente que solamente empresas que puedan ser o de capital norteamericano o de capital europeo, porque mira como ya Google incluso es que Estados Unidos no soñaba con que China a esta fecha iba a poder sustituir a uno de los gigantes de su país. Entonces eso es preocupante. ¿Y por qué Estados Unidos se descuidó? Se dedicó a hacer armas y no a hacer cosas que pudiera consumir la humanidad. Eso es lo que pasa. Bueno, señores, hasta ahora llegamos al fin del programa y sería hasta una nueva entrega, cuestión de mañana otra vez de 5 a 6 de la tarde. Estarán con ustedes nueva vez en nuestro programa Tiempo de Renovación. Pasen muy buenas tardes. Hasta mañana. Gracias.